Pues como todos los martes está con nosotros Leonel Cerrato. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias, Erika. Buen día a todas, a todos. Disfruten la ciudad esta mañana. Hoy sí está para Está disfrutarse. encantadora, hoy sí está encantadora, ¿no? Oye, Así era hace 40 años. Uy. Sí, Oye, ya pero llovió, ya hoy llovió. ni qué pensarlo, ¿eh? No, la verdad es que no son tantos años, pero el problema es que hemos crecido como población, ha crecido el parque vehicular, Ujú. ha cambiado tanto el mundo en los últimos 40 años y sabes que es muy emblemático que la gente que alguna vez estuvo en San Luis Potosí puede regresar 40 años después y sigue encontrando la misma infraestructura. Sí. Hubo Yo creo que ese es hubo el un gran salto problema. o dos saltos importantes que fue Los puentes de Salvador sí, Nava. bueno, ese visible, ¿no? Pero me refiero como ciudad, don Antonio Rocha Cordero, el gobernador Cordero, Rocha Cordero, sí le quitó el aire de pueblo y lo volvió ciudad con grandes construcciones muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, el palacio donde hoy está la sede como administrativa del Congreso, que fue el Sí. Palacio de Justicia, pues es de tiempos de don Antonio. Y el siguiente gran salto fue el profesor y licenciado Carlos Jongitud Barrios, que él sí, pues sí se notó ya el upgrade de San Luis. Ya después, pues nomás han administrado, ¿no? Y los puentes, pues son como una consecuencia de que uno empezó a construir y dijo, ay, aquí hay negocio y se hicieron, ¿verdad? Los puentes. ¿Qué haríamos hoy sin los No, no, puentes de bueno, Salvador? No, ya imagínate. visto lo visto, el negocio a la larga funcionó, ¿verdad? Funcionó un poco, pero pues es como todos en las casas, ¿verdad? A ver las nuevas generaciones cuando los encuentren viejos, ¿qué van a hacer para el mantenimiento? Porque no tienen ni un clavo de mantenimiento. Uy. Oye, y hablando de mantenimiento y de proyectos, los anuncios que dio la presidenta de México Sí, en San Luis. en San Luis, esto del tren de pasajeros. Bueno, son anuncios de los anuncios generales, tanto los del Zócalo como los de los puntos en torno al Plan Nacional de Desarrollo, pero Tú has eh, sostenido que en esta administración no lo vamos a ver. ni un clavo. Y la presidenta Por eso no lo ha puso fecha, reiterado. dijo, Sí, ¿no? ay, para el 2026 salvemos. Creo que aquí lo dijo Jonathan Flores, fue nada más un enunciado, un reiterado del enunciado, ¿no? Aquí sí se va a construir el tren de pasajeros, pero inicia de México a Querétaro, se brinca en San Luis e inicia de Saltillo a Nuevo Laredo, ¿no? Entonces, ¿por qué este tramo? Pues los técnicos dirán que porque hay poco tráfico, pero pues no. Yo quiero recordar, por ejemplo, muchas personas lo recordarán, que la carretera federal a México, la 57, salía de San Luis y se terminaba poco antes del entronque a Villa de Reyes y después era una carretera casi rural Ujú. y después volvía a reiniciarse pasando San Luis de la Paz. Y ese tramo duró, por lo menos yo recuerdo, unos 30 años inconcluso. Bueno, pues así el tren de pasajeros puede tener un tramo inconcluso si el próximo gobernador, la próxima gobernadora, tiene la misma relación chantajista que tiene Ricardo el Pollo Gallardo con la doctora Sheinbaum, ¿verdad? Oye, hablando de relaciones, hace rato platicábamos con Gabino Morales y bueno, pues él era muy claro en lo que percibe en esta relación entre Morena y el Verde. Si te parece, vamos a escuchar qué nos dijo hace un ratito Gabino Morales y me das tu opinión. Sí. Hasta el día de hoy, recuerdo que Morena modificamos nuestros estatutos en el Congreso Nacional de Morena, el Consejo Nacional se aprobaron estos cambios donde en Morena está prohibido el nepotismo. O sea, hasta el día de hoy. Entonces, hasta el día de hoy no fuese posible una alianza si el proyecto del Verde se mantiene en la figura de un familiar del gobernador. Y no solo en el caso de San Luis, en el caso de Zacatecas, en el caso de Guerrero, hasta el día de hoy. ¿Tú qué dices? Que no, que si la decisión es que San Luis Potosí sea una alianza verde, PT, Morena, el local Nueva Alianza, que también parece que formaría parte, y ahí deciden que a quien le toca es al verde porque tiene continuidad, pues esa reforma solo es obligatoria a partir del 2030. Un tip, ¿Tú sí ves factible entonces que Morena cobije el proyecto del Verde sí, con todo y la ley antinepotismo y sí, la postura clara de la presidenta? sí, sí, por una razón. Primero,
El Verde ha estado apoyando como partido a nivel nacional todo lo que la presidenta ha planteado, sin discutir, excepto esto, y a mí me parece que más bien no fue el Verde, sino Salgado Macedonio, Adán Augusto, Ricardo Monreal, ¿no? Que andaban con sus pretensiones transeccionales en Guerrero y en Zacatecas. Y pero si se decide, San Luis Potosí es muy pequeñito, yo lo he reiterado aquí, es el 1.8, 1.9% del padrón electoral. Creo que con una alcaldía de la Ciudad de México duplica las posibilidades electorales. Por otro lado, también... A ver, esta premisa que me estás diciendo es que la presidenta podría estar dispuesta a sacrificar San Luis Potosí. Ya lo Se han lo hecho queda el Verde. históricamente. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no tenía nada en contra de San Luis, ama a San Luis, pues vieron las constancias y dijeron, bueno, pues aquí vamos a aliarnos con un movimiento gallardista. Ya trae, hay que recordar que la gallardía es franquiciataria del Verde. La franquicia es una figura muy interesante porque nomás vendes la marca y los procedimientos, pero es tuyo, ¿no? El negocio. Entonces aquí igual, literalmente se vendió esa franquicia, la opera la gallardía, que es un movimiento muy grande, Erika. Es un movimiento muy fuerte, cualquiera que lo desestime. Por ejemplo, yo en algo estoy de acuerdo con lo que alcancé a oír que dijo el diputado federal Gabino Morales Mendoza, que dice, los abucheos en los eventos, que luego antes fueron sillazos, más atrás fueron golpes, porque hubo golpes en Tamazunchale, sillazos en Soledad portazos. y portazos en Río Verde, en Mezquití, Desgreñe, ¿verdad? Empujones en fin, y demás. y además la división, ¿no? De un lado con playeras moradas, guindas, patrocinadas por el partido, y del otro lado verdes, globos, playeras, cachuchas, matracas verdes, etcétera. Entonces, el tema está en que el abucheo en un evento de ¿qué te gustan? 5,000, 10,000, vaya, 20,000 personas, junto a una elección de 2 millones de electores, pues no pinta, ¿verdad? Es irrelevante. Oye, pero dime una cosa, porque a mí me dio la impresión, y lo debo de poner en estos términos porque obviamente no puedo tener la certeza, pero me dio la impresión de que esta situación ya está cansando a la presidenta cuando Sí, la insistentemente en el mensaje que dio desde San Luis Potosí les decía, bajen las banderas que eran las del Me Verde. van a las que dejar estaban hablar, le ondeando. decía ¿Sí? a una organización del partido, del movimiento gallardista que se llama Magister. Esa es una organización interna del movimiento gallardista que ahora ya traen logos verdes, pero era desde hace mucho tiempo, que fundó el actual secretario de Educación, Torres Cedillo, ¿no? Me parece que se apellida, que es tío de la senadora Ruth González, por cierto. Bueno, le gritaban, exigiéndole algo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya pagó, que eran los salarios que se le debían a los maestros de telesecundaria. ¿Cómo va a apoyar la presidenta si del erario federal ya salió ese dinero? ¿En qué se lo echó? Pues revisen enfrente del domo, hay un edificio precioso, ¿verdad? Porque desde luego ese dinero no llegó al fideicomiso de los maestros. Entonces, a mí me da la impresión, porque además ya es el único estado en el que esto está sucediendo, Erika. Sí. En Querétaro, que es un gobernador del PRI, en Aguascalientes, que es un gobernador del PRIAN, una gobernadora del PRIAN, en Durango, que es un gobernador priista, que además se proclama claudista, ya hay una tersura de la relación, la presidenta ha logrado conquistar esos enclaves, pero en San Luis el debate continúa enfrente de ella. Cuando fue candidata, insisto, en los 3 eventos a los que vino a San Luis hubo violencia. Oye, y ahora en los eventos en los que ha venido, incluido este último, este duelo de porras, ¿verdad? Como si fuera una elección de la prepa.
Oye, pero también los reclamos, porque no nada más era este adeudo con las telesecundarias, sino también, pues ahí apareció una figura que llamó la atención, la del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, días después de esta controversia, de una semana de mucha controversia, en donde, por un lado, él decía que ya estaba sentado en la mesa del diálogo con el gobierno del estado para ver el tema del dinero que le adeudan, y por otro lado, el gobernador decía, no les debemos nada. Ahí tiene mucho que ver con la personalidad del señor rector, ¿no? Que es un hombre muy pausado, y que ha permitido pues que se le adeude tanto dinero, porque debía de estar sentado con el gobernador solo para ver los plazos de pago, Sí. porque además no se puede pagar en especie, está prohibido. Entonces, ese reclamo o esas fotos son de política vieja, Erika. El rector va y se toma una foto como cuando era presidente López Mateos o Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Como diciendo, a ver si me ven al lado de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Gobernación, y ya se serenan. No, o sea, no funciona así. Voy a Uy. ir al evento y reja de por medio voy a saludar a la presidenta. Si la presidenta fue informada de que ese señor, entrado en años, con cara de preocupación, de drupi, ¿no? Era el rector de la Autónoma, yo creo que a lo mejor se enteró y dijo, muy bien, qué bueno que estuvo el rector, ¿no? Pero fuera de eso, de que está enterado el gobierno federal del adeudo, está enterado. Solo que esos dineros, ese dinero ya pasó a la tesorería del estado, ya fue la participación federal y no se lo dio el gobernador Gallardo a la UNI. O sea, aquí el que escamoteó el dinero no es el gobierno federal ni el Congreso de la Unión, sino que cuando se transfiere vía directa o vía gobierno del estado. Bueno, lo que transfirieron vía gobierno del estado no se lo dio el gobierno del estado, se lo debe. Y dice ahora que porque ha hecho obras para la universidad, pero está prohibido que ese dinero se entrega en destine especie. y sin acuerdo del Consejo Directivo Universitario, porque es Uy. autónomo, ¿no? Entonces, ese reclamo, el abucheo que le tributaron a Mario Delgado, el nefasto, el canalla de Mario Delgado, pues yo no sé qué esperaba y a qué venía. Oye, justo eso, a ver, ¿qué le dice a la presidenta? Porque no creo que sea un secreto, ni que sea una novedad, porque esta situación con Mario Delgado sí se ha repetido Se ha en varios repetido, escenarios. sí, es el odioso nacional, ¿no? Uno, a ver, ¿por qué lo mantiene en su gabinete? Y dos, ¿para qué lo lleva? Siendo honestos, a ver, Bueno, ¿qué anuncio dio yo sí, Mario Delgado? ¿Qué peso tuvo en San Luis? yo sí sé que lo van a escupir, yo lo llevaría a todos lados. Tenga, escúpanlo. ¿Sí? Y tienes justificación para Pues sacarlo sí. del gabinete. Y luego ya le digo, oye, no te quiere nadie, ¿verdad? Cumplí mi palabra de que estás en el gabinete porque eras presidente de Morena, Te vamos pero ya, conociendo, mira, ya. ya estás escurriendo saliva de tanto escupitajo, ¿no? Yo creo que a diferencia de otros secretarios que fueron muy aplaudidos, como la compañera Citlali Hernández, ¿verdad? Que fue bien recibida, o Rosa, que Rosa llevaba, Isela, sí. no, pero ella llevaba porra de parte de su hermana. Sí, la verdad, pues ahí estaban citados todos los empleados federales, todos los delegados de las instituciones de la paraestatal, de modo tal que ahí no había pierde, ¿no? Los verdes iban a ser ajogados, como ocurrió. Pero a mí me parece que si ese es el lugar donde creen que la presidenta pueda ver e influir en una decisión, están equivocados en tres bandas. La primera, una asamblea de 5, 10 mil, 20 mil personas no hace los 2 millones de votantes. Dos, la presidenta no se va a meter a decidir en Morena, ni a vetar las decisiones de un gobernador, que se veten solos. Y tres, la decisión central no la tomará de ninguna de las maneras Morena, pensando en la rentabilidad electoral de San Luis Potosí, porque, insisto, somos el 1.8%. A mí me parece que hubo algunas fotografías más interesantes que el abucheo, como la fotografía del maestro Enrique Galindo. ¿Qué tal? Que va y se arrima a la foto, porque son de esas fotos, insisto, de prepos, ¿no? Como equipos de fútbol, puestos, Todos unos de estar. rodillas, otros acostados, queriéndose ver, ¿no? Dejándose ver para Oye, la está foto. estrenando patrullas.
Sí, y Ayuntamiento de ahora la noto capital. que las compró. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué le compró a esa empresa traidora, ¿no? Que no se instaló en San No Luis. se instaló en San Luis Potosí, todo ya es de esa marca. Está bien, se hacen en México, pero yo hubiera pensado en esperarme a los Olinia, ¿no? Pues sí, de todas maneras, para lo que las usan. Y están bonitas, ahora sí ya dice policía como debe ser, Sí, ya sí, no sí, tiene la ya falta de dejaron el sí. ortografía. Son, pues yo las vi cuando estaban saliendo de una bodega donde las llevaba una nodriza, allá por el Ujú. Saucito, y están bonitas. Ayer ya andaban en circulación, hoy no las vi, debo Sí, decirlo honestamente. había estacionada una de estas ya de lujo, porque hay Sí. 2 o 3 de lujo, aquí enfrente del Instituto de la Juventud. Ah, Estaba, pues, para que la viéramos los miles que transitamos por Salvador Nava, ¿verdad? Entonces, pero la foto indica una de dos cosas. Si soy candidato a algo, no necesariamente a gobernador, por Morena, no me vayan a ver feo, yo ya me tomé fotos. no me vean como extraño. Exactamente. Yo ya saludé a todos, ¿no? Ya me tomé foto de equipo de fútbol, pero felicito al mismo tiempo a la presidenta de mi partido por ser presidenta de la Cámara. Faltar a su primera sesión, por ejemplo, Sarita Rocha debe haber tenido algo mucho más importante. Y otras cosas que en redes circulan, donde, por ejemplo, los periodistas fueron encapsulados Sí. para que no hubiera este chacaleo, no sé si... De ir a buscar la nota. Sí, de ir a buscar la nota, como es deber de los periodistas y además gusto, deber y profesión. No los dejan salir, por eso hay muy pocas reflexiones de los asistentes, Erika, porque estaban encerrados. No sé quiénes serían, a mí me dijeron que no eran personal del staff de la presidenta, Lo mismo nos dijeron. porque son sí. puras mujeres el staff, y eran 2 monos los que andaban ahí de cadeneros. Si son cadeneros, ¿no serán empleados del Chiquis? Ya ves que él fue cadenero de un antro. Vámonos, Leonel. Y yo lo único que quiero concluir, de acuerdo con lo que dijo el diputado federal Gavino Morales Mendoza, es que más que estarnos fijando en esto, ya se solucionará, ya llegará el momento, Erika. Hay que apoyar a la presidenta, que en lo único que yo le rebato grito es que haya omitido también el referirse a la defensa del territorio nacional, ¿no? La integridad del territorio nacional. Todo lo demás a mí me pareció perfecto, Sí. luminoso, bello. La presidenta, me da mucho orgullo haber votado por ella, elegantísima, no es mi color favorito, pero se veía preciosa. Su señor esposo con una discreción increíble, ¿verdad? A mí me encanta Sí, un eso. personaje que no roba Sí, y que no roba reflector. cámara y que además cumplió los protocolos hasta en exceso, ¿no? A mí me gustó mucho, y además la escolta de bandera Sí. con Sí. las militares, Mujeres. y ya vimos además qué elegancia, caray. O sea, los chicos, porque son jóvenes, cadetes del colegio militar, pero ahora que fueran militares mujeres, a mí me sobrecogió, ¿no? Sin duda. Porque es la primera vez en la historia independiente del país que una escolta de bandera femenina saluda a una jefa del Estado mexicano. O sea, yo esperaba verlo y me siento muy, muy contento y orgulloso de verlo. Sin duda alguna, y todo lo que significa para un país como México, ¿eh? Pero Sí. bueno, ya platicaremos de ello. Gracias, Leonel. Al contrario, muchas gracias, y pues que disfruten el día, porque de veras la ciudad está increíble. Gracias, Leonel Cerrato. Hasta la próxima semana. Muy buenos días. Nosotros vamos